Hola, espero que hayan estado muy bien. Vamos a iniciar esta clase recordando lo que trabajamos la clase pasada. Entonces lo vamos a recordar mediante este ejemplo. En una empresa se le preguntó a los trabajadores qué medio de transporte desean emplear en las próximas vacaciones. Se obtuvo la siguiente información. Si recordamos y analizamos o si tenemos notas en el cuaderno, vamos a percibir que en la anterior clase estábamos trabajando los diagramas de barras. ¿Para qué nos sirve un diagrama de barras o para qué lo utilizamos? Para representar los datos obtenidos en una encuesta. ¿Pero qué es una encuesta si recordamos? Es una serie de preguntas que se le realiza a un grupo de personas. En este caso, la pregunta de la encuesta es: ¿qué medio de transporte desean emplear en las próximas vacaciones? ¿A qué grupo de personas se les hizo? A los trabajadores de una empresa, a los trabajadores en este caso. Cuando se hizo la encuesta y se finalizó, obtuvimos entonces como resultado estos datos. Estos datos los ingresamos a una tabla de frecuencias que en el primer periodo la trabajamos y aprendimos. Igualmente vamos a recordar qué es una tabla de frecuencias. Vemos entonces que en la primera columna al lado izquierdo están las categorías por las que se votaron. Es decir, algunos trabajadores votaron por el ferrocarril, otros trabajadores votaron por el globo, otros trabajadores votaron por el helicóptero y otros trabajadores votaron por el crucero. En la siguiente columna al lado derecho tenemos entonces el número de personas que votaron o la frecuencia por la que votaron por cada categoría. Es decir, a este lado tenemos que por el ferrocarril votaron 10 trabajadores, por el globo votaron 25 trabajadores, por el helicóptero 20 trabajadores y por el crucero 30 trabajadores. Estas fueron las cantidades de personas que votaron. Cuando ya tenemos nuestros datos inscritos en la tabla de frecuencias, pasamos a representar estos datos en el diagrama de barras. ¿Por qué se llama así? Porque vamos a representar estos datos con estas barras, con estos rectángulos, como lo vemos. Vamos a tratar de recordar qué necesitábamos para construir un diagrama de barras. Y al hacer esto, recordamos que era muy importante colocarle un título a ese diagrama de barras inicialmente. El título tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que estar relacionado con la pregunta y en este caso la pregunta es: ¿qué medio de transporte desean emplear en las próximas vacaciones? Es decir, que el título que le podemos poner es, en este caso yo le coloqué transporte de las próximas vacaciones. Hablan de lo mismo en la pregunta y en el título. Entonces recordemos, por favor, colocarle un título al diagrama de barras. Luego de que tuviéramos el título, pasamos entonces a trazar una línea vertical, se las voy a señalar, que va de arriba a abajo, y una línea horizontal que va de izquierda a derecha. Aquí la tenemos. Cuando ya tracemos esas dos líneas, pasamos a dividir la línea horizontal en partes. ¿En cuántas partes? En el número de categorías por las que votaron. Es decir, votaron por una, por dos, por tres y por tres categorías. Por cuatro categorías, perdón, cuatro cosas. Entonces dividimos esta línea en cuatro partes. Una, dos, tres y cuatro. ¿Cuáles son esas categorías? Primero tenemos el ferrocarril. Aquí escribimos ferrocarril o en este caso lo representamos con un pictograma, una imagen, un dibujo. Aquí lo podemos visualizar que se asimila a un tren. Luego tenemos el globo, es la segunda parte. Entonces acá colocamos globo, escribimos globo o en este caso lo representamos con un pictograma, con un dibujo. Luego seguía el helicóptero. Dividimos en otra parte y colocamos el helicóptero, que también lo representamos con un pictograma. Y por último, el crucero, que es la cuarta categoría. Aquí también lo representamos con un pictograma. Ya dividimos todo el eje vertical o el eje horizontal o la línea horizontal. Como siguiente nos toca entonces dividir por partes la línea vertical. Pero ¿por cuántas partes se tiene que dividir? Por el número de personas que votaron. Es decir, ¿cuál es el número mayor entre el número de personas que votaron? ¿Será la 10? ¿Será 25? ¿Será 20? ¿Será 30?
¿Cuál es el número mayor entre esos números? El 30, ¿cierto? Porque tiene mayor decena. Es decir, que esta línea vertical, este eje vertical debe estar dividido en 30, hasta el número 30, en 30 partes o un número mayor. Aquí lo hicimos hasta 50. Tenemos ya que dividimos hasta 50, pero vemos que no va de uno en uno. ¿Por qué? Porque si contáramos de 1 hasta el 30, se nos haría muy largo y nos cansaríamos mucho más si contamos de 1, 2, 3, de uno en uno hasta llegar al 30, en este caso hasta el 50. Como se nos haría muy largo, ¿qué hicimos? Contamos de 5 en 5 y dimos esta parte, esta línea vertical hasta el 50, pero contando de 5 en 5. Como ya esto se nos hace muy fácil, lo podemos hacer. Entonces contamos 5, le sumamos otros 5, 10. Hace 10, le sumamos otros 5, 15. Hace 15, le sumamos otros 5, 20. Y así de 5 en 5, sumándole de 5 en 5 hasta llegar al número 50. Recordemos que siempre debemos empezar desde el 0, independientemente que vamos contando de 1 en 1 o de 5 en 5 o de 10 en 10. Siempre iniciamos desde el 0. Cuando ya tengamos dividida esta parte, la línea vertical, el eje vertical y el eje horizontal, la línea horizontal, pasamos entonces a trazar las barras o los rectángulos. En este caso, como los tenemos acá, ¿cómo hacemos para trazar estas barras? Vemos que sí coincida la categoría. Vamos a iniciar con el ferrocarril y con la cantidad de personas. Por el ferrocarril, ¿cuántas personas votaron? 10 personas. Entonces venimos acá a la línea vertical a ver dónde se encuentra el número 10 y vemos que está acá. Trazamos una línea para ubicarnos y la barra o el rectángulo del ferrocarril debe llegar hasta esa línea, hasta esa altura. La trazamos. Allá tenemos nuestra primera barra. Luego seguimos con la barra del globo. ¿Cuántas personas votaron por el globo? 25 personas. Ubicamos acá en el eje vertical, en la línea vertical, donde queda el número 25 y vemos que está acá. Trazamos una línea para ubicarnos y la barra del globo debe llegar hasta esta altura. Trazamos y luego sigue el helicóptero, la barra del helicóptero. ¿Cuántas personas votaron por el helicóptero? 20 personas. Ubicamos en la línea vertical donde está ubicado el número 20 y vemos que está ubicado en este punto. Entonces la barra del helicóptero debe llegar hasta esta línea. Aquí lo tenemos, aquí lo trazamos. Por último queda el crucero. El crucero, ubicamos esta categoría. ¿Y cuántas personas votaron por el crucero? 30 personas. Ubicamos en la línea vertical donde está el número 30 y vemos que está acá. Es decir, que la barra para el crucero debe llegar hasta esta altura. Lo trazamos, que llegue hasta esta altura. Y lo coloreamos para identificar bien. Así nos queda este diagrama de barras. De este diagrama de barras entonces podemos analizar que ¿cuál fue la categoría más votada? ¿Cuál fue el medio de transporte más votado? ¿Cuál es la barra más alta? La del crucero, ¿cierto? Si la comparamos, es la barra que llega más arriba, más alto. Es decir, que el transporte más votado, el medio de transporte más votado es el crucero. ¿Cuál fue el medio de transporte menos votado? ¿Cuál es la barra más baja? Si comparamos las demás, es el ferrocarril. Miremos que entonces es la barra más baja, es decir, que menos personas votaron por esta categoría. Y esto sería el diagrama, un recordatorio de los diagramas de barras. Igual si tienen alguna duda, pueden observar la grabación de la clase anterior o preguntarme por medio del aula virtual o el correo. Vamos entonces a continuar. En esta clase también vamos a ver lo que es un pictograma con escala. Les voy a leer una pequeña definición y les muestro un ejemplo para que comprendamos de mejor manera. Es un gráfico, un pictograma con escala es un gráfico que se utiliza para representar los datos obtenidos en una encuesta mediante dibujos. Vemos que también nos sirve como el diagrama de barras, que en el diagrama de barras se representan los datos obtenidos en una encuesta, pero en el diagrama se representa con estas barras. Aquí ya nos están diciendo que estos datos se representan mediante dibujos. Es decir, en matemáticas un pictograma es un símbolo que se le adquiere algún valor numérico.
Vamos a ver este siguiente ejemplo para que entendamos de mejor manera. El siguiente pictograma, dibujo, símbolo o ilustración, que es lo que significa pictograma, representa la cantidad de estudiantes de grado segundo que saben montar bicicleta. Y tenemos acá el pictograma. Vemos que al lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo, tenemos la categoría o los estudiantes o los grupos de personas que votaron, es decir, segundo A, las niñas de segundo A votaron, las niñas de segundo B votaron y las niñas de segundo C también votaron. Y al lado derecho tenemos las personas que votaron, las personas que saben montar bicicleta, que es lo que se representa en esta gráfica. Podríamos decir entonces que en segundo A solo hay una, dos, tres y cuatro niñas que saben montar bicicleta, según lo que vemos a simple vista. Pero si tenemos en cuenta esta información que nos dan acá, que nos dice que este pictograma, este dibujo de una niña en bicicleta equivale a 3 estudiantes. Es decir, cada uno de estos dibujos equivale a 3. No solo corresponde a un estudiante, sino a 3. Por ejemplo, en segundo A, este pictograma equivale a 3, este otros 3, este otros 3 y este otros 3. Es decir, que no solo 4 niñas saben montar bicicleta. Para saber el total de niñas en segundo A que saben montar bicicleta, debemos sumar de 3 en 3, ya que este pictograma equivale a 3. Entonces contamos de 3 en 3. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. En total, en segundo A, 2 estudiantes saben montar bicicleta. Y a esto es lo que se refieren con que a un pictograma se le otorgue un valor numérico. En este caso, el valor numérico que se le otorgó a este pictograma, a este dibujo, es el número 3. Vamos a ver cuántas niñas saben montar bicicleta en segundo B. Podríamos decir que en segundo B solo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 niñas saben montar bicicleta, pero como sabemos que cada uno de estos equivale a 3, vamos a ver cuánto es el total de niñas que saben montar bicicleta. Este equivale a 3, este equivale a 3, este equivale a 3 y este a otros 3. Para saber el total vamos contando de 3 en 3. 3 más 3, 6. A ese 6 le sumamos otros 3, 9. A este 9 le sumamos otros 3, 12. A este 12 le sumamos otros 3, 15. A este 15 le sumamos otros 3, 18. Para hacer esta multiplicación o esta suma, utilizamos las fichas de abaco, bolitas en el cuaderno, como se nos haga más fácil. En total, en segundo B, 18 niñas saben montar bicicleta, porque ya sabemos que cada uno de estos pictogramas equivale a 3 según esta información. Vamos a ver cuántas niñas de segundo C saben montar bicicleta. Entonces tenemos que hay 3 pictogramas. Cada uno de esos equivale a 3. 3, 3, 3. Contamos de 3 en 3 para saber cuántas niñas saben montar a la bicicleta en segundo C. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. Y en total serían 9 las niñas que saben montar en bicicleta. Esto es entonces lo que significa un pictograma con escalas. Les voy a mostrar otro ejemplo para que entendamos y comprendamos mucho mejor.